Hoy tenemos un tema muy interesante que la semana pasada nos comprometimos en vivo hacia el mismo y tiene que ver con el self-employment. Y entonces preparé un poquito la parte didáctica en un resumen, hablando quizás acerca de los 7 puntos más importantes. Vamos a platicar cuáles son los 7 puntos más importantes. Yo también estoy haciendo aquí mi ejercicio de darle el forward para que personas puedan saber que ya estamos en vivo. Y vamos a hablar acerca de este tema del self-employment, de qué se trata, vamos a hablar de cuándo se paga, qué cubre, cómo aplico, cuánto puedo recibir, cuál es el máximo que me pueden dar. Vamos a hablar de qué pasa si trabajo fuera de los Estados Unidos, muy importante, tenemos clientes que están trabajando fuera. Y por último, esta es la pregunta que todo el mundo siempre hace, si cuando yo recojo ese dinero tengo que pagar taxes. Así que vamos a comenzar un poquito con la historia. A mí siempre me gusta ponerle contexto a las cosas, porque a través del contexto vamos entendiendo por qué las cosas van surgiendo. A veces cuando un hijo nos hace una pregunta, nosotros remontamos como padre y decimos, espérate, ¿le cuento la historia completa o le doy la versión corta? Porque sabemos que lo que él está preguntando, que por qué la tía se comporta de esa forma o el tío se comporta, hay una historia detrás. Entonces, en el self-employment hay una historia detrás. Cuando esta nación nació, ni siquiera existía income tax. No estaríamos hoy hablando de ese tema porque no existía. El income tax comenzó a existir en los 1800 para financiar una guerra. Y luego, en los 1900, se dieron cuenta que había la necesidad de crear o establecer un sistema de apoyo, y estoy buscando la fecha exacta, un sistema de apoyo que ayudara a las personas cuando llegaran a cierta edad a tener algún tipo de ingreso, cuando ya las personas no estuvieran trabajando. Estamos hablando de los años 40 y estamos hablando cuando la edad promedio de una persona era potencialmente 65 años. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, en ese momento, el Congreso de los Estados Unidos aprueba una ley y dice, voy a establecer un fondo de retiro bipartita que tiene 2 partes, que tiene 2 pedacitos. Un pedazo es el retiro como tal, que eso es lo que nosotros llamamos el seguro social. Y otro pedazo es la salud, donde yo digo, bueno, quiero darle a las personas de este país, los ciudadanos, los residentes, las personas que viven acá, les quiero dar salud, quiero darle el beneficio de tener algún sistema de salud. Y ahí es lo que se conoce como el Medicare. O sea, que tiene 2 pedacitos, el Seguro Social Retiro y el Medicare. Eso es lo que se trata cuando hablamos así de la parte del self-employment. Y eso lo vemos nosotros, Franco, cuando hacemos las declaraciones de impuestos, en las personas que se le hace ese cómputo cuando trabajan por cuenta propia. Así que, ¿qué es el self-employment? Es ese retiro que nosotros le conocemos como el Seguro Social y el Medicare. De eso es que se trata. Nace por una necesidad que tiene la nación, donde el Congreso dice, tenemos que acumular para ayudar a estas personas y ellos van a ir acumulando a través de su vida de trabajo. Entonces, la segunda pregunta que nos tenemos es, ¿cómo y cuánto se paga? ¿Cómo es que se paga este famoso self-employment o quizás más común conocido como el seguro social? ¿Cómo las personas aportan a este seguro social? Pues hay 2 formas de aportar, Franco, y tú me ayudas con una de ellas y yo la otra. ¿Cuál es la forma más básica a través de esa W2 que tú ves que las personas aportan? ¿Cómo es eso? Claro que sí. La forma más básica, estamos hablando que es a través de la W2, cuando el patrono le paga a usted su salario, usted le hace una deducción. Eso que usted llama, ¿cuánto me sacaron del cheque? Entonces, ahí en eso, ¿cuánto le sacaron del cheque? Ahí va esa partecita de seguro social y de Medicare que usted está aportando como trabajador. Y la otra partecita la coloca el patrono, ¿no? En este caso, estamos hablando si es de Medicare, usted aporta el 1.45 y el patrono aporta el 1.45. Si estamos hablando de seguro social, usted aporta el 6.20 y el patrono aporta el 6.20. En total, estamos hablando de 12.40 y 2.90 el aporte total que se está enviando de Seguro Social y de Medicare. Es en primera instancia la forma más sencilla donde usted ve esa aportación que usted hace a su retiro.
en su forma W2, donde el patrono le saca su porción de seguro social y Medicare. Y cuando usted trabaja por cuenta propia y no ha tenido un patrono que le haga esas retenciones, porque un trabajo por cuenta propia implica, me van a pagar $100, me dieron los $100, no me dieron $100 descontados. Cuando eso pasa, que usted trabaja por cuenta propia en ese formato, entonces resulta que usted está aportando el 100%. Como Franco mencionaba, que teníamos las dos aportaciones, patronal y del empleado. Cuando usted es el que trabaja por cuenta propia, entonces ya esa forma cambia a ser usted el que aporta la cantidad completa. Quiere decir que dentro de su declaración de impuestos, usted reporta los ingresos que tuvo por cuenta propia sujetos a este impuesto. Eso es lo que se llama self-employment. Y usted aporta el Medicare también. Ahí le hacen una retención y hay una forma que se llama 1040 SE. SE de self-employment. Y esta forma hace un cómputo y dice, voy a pagar esta cantidad dentro de mi declaración de impuestos. Usted trabaja por cuenta propia, lo hace en la declaración de impuestos que usted rinde a fin de año. Esa es la forma como se paga. Se le manda al destinatario, al custodio, porque el custodio de todos estos fondos es la Administración de Seguro Social. Si usted lo hace a través de su declaración de impuestos o si lo hace a través de su patrono, el dinero se le envía al IRS, al Departamento del Tesoro, el área del Internal Revenue Service, pero el custodio de esos fondos es la Administración de Seguro Social. Entonces, el IRS le remite los fondos a la Administración de Seguro Social. Señor Cordero. La otra pregunta, dígame, Franco. Qué interesante es esta forma que muchas de las personas cuando llegan a hacer los impuestos no están pendientes de esta forma 1040 SE y cuán importante es porque muchas personas están pendientes de cuánto me van a reembolsar, pero no están pendientes de esta forma que es lo que le están enviando al retiro. Si usted no le presta atención y 20 años, 15 años de ahora, usted va a revisar y se da cuenta que le colocó tantos gastos como independiente, como tarjeta independiente, y dejó un ingreso tan bajo que casi no cumplió con lo que usted tenía que aportar para cumplir todo su compromiso o cumplir con su retiro en el Seguro Social. Y es bien triste cuando escuchamos esas historias acá delante de nosotros, que pasa con mucha frecuencia. Tristemente. Igualmente, la próxima pregunta sería, ¿qué cubre? O sea, ¿qué es lo que me cubre esta aportación que estoy haciendo? Ya sé que estoy aportando en total un 15.40, que by the way, el total es 15% hoy día. Sin embargo, cuando comenzó esta fiesta, en los años 40, era de un dígito. Era bien bajito el número, 3%, 2%, por allá abajo estaba el número. Luego este número lo han ido aumentando y también ha aumentado la cantidad sujeta a este impuesto. En el caso de Seguro Social, el tope está por los 140 y tantos mil dólares y en el caso de Medicare no hay tope. O sea que si yo me gano $1 millón, $1 millón está sujeto al 2.9% del Medicare. ¿Qué cubre? Mire, esta aportación que usted está haciendo cubre básicamente dos cosas o tres cosas. Cubre jubilación, que ese fue el propósito principal por el cual nació. Esto nació para cuando yo me retire. Cuando llegue a esa edad ahorita vamos a hablar de la edad, de la cantidad X, cuando yo llegue ahí es que me va a cubrir. Pero luego se dieron cuenta de unas necesidades en la sociedad que teníamos que atender. Y entonces, particularmente esto pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Se dan cuenta de una serie de necesidades y dicen, bueno, ¿y de dónde sacamos fondos para darle a esta gente? Entonces, ahí es que empiezan a sangrar, por eso es que ha aumentado la cantidad que aportamos, porque primero el ahorro era con un propósito, el ahorro era para comprarme la casa, pero lo tuve que usar para comprarme el carro. Entonces, después lo usé para los estudios de los muchachos. Entonces, como no hice diferentes ahorros, solamente hice uno, tengo que ir sangrando este. Entonces, el primero que cubre es su retiro. Lo segundo que cubre es una incapacidad. En caso de que la persona se incapacite y le aprueben esta incapacidad, también es algo que cubre. Y lo tercero que cubre es el caso de muerte, lo que se llama la viudez. Si una persona fallece, el viudo o la viuda tiene derecho a colectar seguro social y los hijos menores tienen derecho también a colectar una cantidad mensual de seguro social que viene de la misma chequera del Departamento del Tesoro. O sea que en términos generales
cubre jubilación, que era su propósito primordial. Después cubre la discapacidad, cuando tengo una persona que por alguna situación ha tenido que salir de la fuerza laboral y hay que darle un cheque. Y también cubre asistencia en casos de viudez. También este fondo se le han puesto asignaciones, por ejemplo, para personas que no aportaron. Personas que no aportaron, también hay unos fondos que es lo que llaman el suplementario. Cuando usted oye que a una persona le dan el SSI, le están dando un suplementario, el SSI, es porque esa persona no acumuló suficiente o sencillamente no acumuló. Y entonces el gobierno dice, bueno, le voy a tirar algo para que tenga algún dinerito para que pueda bandearse. Así que estamos hablando del tema de los 7 puntos, los 7 puntos más importantes a la hora del self-employment. Hablamos acerca de qué es, lo definimos, hemos hablado de cómo y cuánto se paga y qué cubre. Ahora vamos para la parte número 4, que sería cómo yo aplico para recibirlo. Entonces, sabiendo las razones por las cuales me lo pueden dar, pues puedo aplicar el número 1 por edad, porque ya llegué a la edad de retiro y vamos a hablar acerca de eso en breve. Número 2, por la condición de discapacidad, que de momento me tuve que discapacitar de la vida, del trabajo, y tengo derecho a colectarlo. Y número 3, por viudez, porque falleció la persona que estaba aportando y la persona que es viudo, tiene derecho a colectar un dinero, así como los niños menores de edad. Se aplica obviamente a través de la plataforma de la Administración del Seguro Social, el SSA. Y según cómo esté entrando, si está entrando por la puerta de aplico por jubilación, es una puerta que tiene unos requisitos. Si entro por la puerta de discapacidad, tengo otros requisitos. Y si entro por la puerta de viudez, pues tengo otros requisitos. En el caso de la edad, Franco, esto es bien interesante, fíjate. Hay un programa que hago en Orlando y la muchacha siempre dice, Anita, anota. Anita, anota. Esto es bien importante. En el caso de la edad regular de retiro del Seguro Social en este momento está calculada en la fecha suya de nacimiento. Así es como lo calculan. Antes, la edad era para todo el mundo una en particular, pero eso lo han ido cambiando para ir ajustando porque estamos durando más. Las personas antes duraban 65 años edad promedio, ahora estamos, gracias a Dios, durando un poco más en edad promedio. Entonces han tenido que ir a ajustar para que las arcas no se sangren. Entonces, la edad promedio, doy el caso mío, que la busqué esta mañana, en la edad promedio, el caso mío es 66 años, 6 meses. Yo tengo que aplicar al cumplir o tengo derecho a coger el full retiro, el 100% de acuerdo a lo que yo haya acumulado, a los 66 años y 6 meses. Y es la mayoría de las personas de mi generación, los que nacimos en los 50, principios de los 60. Después también está el retiro antes de, donde me dan un porcentaje de ese retiro total, porque lo cogí antes, que es la gente que usted escucha que dice que se retiraron a los 62 años. Hay personas que dicen, no, ya a los 62 ya yo me quiero retirar y estoy dispuesto a cogerlo. Y está correcto, cada uno puede su prerrogativa. Lo que en este caso usted solamente va a coger el 72.5% de lo que cogería a los 66 años y medio. O sea, se le reduce por 27% el monto que va a recibir. Y la tercera forma sería cuando llego a los 70 años. O sea, paso la edad de registro, donde estoy al 100%, paso y sigo hasta los 70, y por quedarme esos 3 años y medio extra en no colectarlo, entonces me dan un bono prácticamente del 25%. O sea, que ahí voy a cobrar el 1.25 de lo que me tocaría por retiro. Así que, para estar claro y que lo entendamos bien, número 1, en promedio, la edad de retiro va a ser 66 años y medio. Entonces, el punto número 1. El punto número 2, lo puedo tomar anticipado. Lo puedo tomar anticipado a los 62 años, sabiendo que tengo una penalidad o un descuento y no me van a dar el total, me van a dar una cantidad menor. Y hay otros puntitos ahí que hay que tocar ya mismo cuando toquemos el último punto en cuanto a las personas que se retiran a los 62 y siguen trabajando. Vamos a hablar ahorita acerca de eso. Y puedo quedarme quieto, esperar a los 70 y a los 70 me van a dar el 1.25
de lo que pudiera recibir a los 66 años. Así que esas son las tres edades importantes, ¿verdad?, de cuando me retiro. Y estamos hablando de jubilación. Si es discapacidad, en el momento que la tenga. La persona que tiene una discapacidad a los 40 años, pues bueno, comenzó a coger sociedad a esa edad. Nosotros, de hecho, ¿verdad, Franco? En la oficina recibimos casos de eso, de personas que vienen y nos traen seguro social y la mira físicamente y tú dices, no tiene 66 años, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, sí, pasa. Eso pasa. Y vienen también con los hijos, en muchas ocasiones, cuando pasa eso, ¿verdad? Sí, pasa con mucha frecuencia. Hay muchas personas que por alguna situación particular tienen una discapacidad y ya están cogiendo retiro. Exactamente. Y hay tratamientos especiales, contables para ese tipo de personas también. Particularmente para los niños. Así que ese es el último punto, se lo vamos a dar para el número 7 para que se mantengan por ahí. La quinta pregunta, recuerden que estamos buscando los 7 puntos más importantes de este tema del self-employment. Y el quinto punto como tal es ¿cuánto debo recibir? Otras palabras, ¿cuánto es lo que me van a dar? Esa es la pregunta que nos hacemos. El máximo que pueda recibir una persona, y esta es una persona que aportó siempre el máximo del año que podía aportar. Aportó el máximo del año que podía aportar. El máximo que va a recibir serían $3,240. 3,240 es el máximo. O sea que 3,000 por 12, estamos hablando de 36, 37. $38,800. ¿Perdón? $38,800. $38,800 sería el máximo que tengo derecho a recibir si me retiro a la edad de los 66.6 y durante mi vida aporté el máximo que podía aportar por cada año. De ahí, si me retiro a los 62, pues como dije, era descontado, ahí recibo 2,364 como un máximo. Y si espero hasta los 70, entonces en lugar de los 3,200 van a ser 4,194. 4,194. Estos números que estamos hablando ahora en este particular están buenos para este año 22. Si usted está viendo este video en el año 32, 10 años de hoy, sepa que los números cambian. Pero esto queda en las redes y queda por ahí, ¿verdad? Pero queremos ser claros. Pero la matemática, a menos que la ley cambie, va a ser la misma, la lógica. Va a haber un máximo que usted está a recibir a su edad de retiro y siempre puede recibir un descontado antes o si se queda unos años después, pues con una prima puede recibir una cantidad mayor. Hasta aquí, Franco, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Estás aprendiendo algo? Sí, no, vamos bastante bien. Esto es interesante porque este es el día a día y sobre todo en la temporada de impuestos, donde recibimos tantas preguntas, tantos cuestionamientos, tantas interrogantes respecto al tratamiento de esta jubilación, del seguro social, del self-employment. Y de verdad que está bueno porque es darle información de valor a las personas relacionadas con este tema. Así mismo es. Y nos quedan 2 preguntitas más que queremos atacarla para empezar con las preguntas y respuestas de ustedes por ahí. ¿Qué pasa si trabajo fuera de los Estados Unidos? Interesante. La persona trabaja en otro país, estamos hablando de ciudadanos americanos residentes, ¿verdad? Personas que son de Estados Unidos, que por alguna razón de empleo se mueven a otro país. Se mueven allá. Precisamente ayer estuvimos haciendo una declaración de un matrimonio que vive en Inglaterra. Hace ya creo que 4 años potencialmente, y todos los años viene su representante a hacer la declaración de impuestos de ellos. Entonces, ¿cómo es ese tema del seguro social como método de retiro hacia una persona que está en otro país, que obviamente está cumpliendo con los requisitos de allá y potencialmente allá tiene un plan de retiro, donde tienen un tipo de seguridad social paralela? Entonces, para esto, a través de los tiempos, ¿verdad?, los pueblos han ido tratando de llegar a ser un poquito más homogéneos, donde se van copiando, no sería la palabra, sino bien adaptando a tener los mismos tipos de regulaciones donde quiera que usted esté en el mundo, para que al final, no importa si estoy en este país o en el otro, pues tenga unos beneficios básicos, que es lo que se quiere tratar de cubrir en este sentido con el Seguro Social y el Medicare. Entonces, hay unos acuerdos de países, se llaman treaties, son unos acuerdos de países donde estos tratados, estos acuerdos dicen que si yo tengo un acuerdo con ese país donde usted está ahora y ese país tiene un sistema de retiro paralelo o parecido al que yo tengo acá, entonces usted puede escoger, contribuye en Estados Unidos
o contribuyo en el otro país. Y yo creo que lo va a hacer basado en donde usted piensa retirarse, para contribuir en el país correcto, ¿verdad? Particularmente por la parte médica, porque si se va a retirar en un país cualquiera, el seguro social, no importa donde usted esté en el mundo, se lo van a enviar a su cuenta de banco. El problema es la parte médica. Si usted aportó en Estados Unidos y está viviendo en Europa, pues tendría que venir al médico acá si quiere tomar la salud médica que le da la cobertura de la parte del Seguro Social y Medicare, ¿verdad? Así que si trabaja fuera de Estados Unidos, la buena noticia es que no va a pagar doble allá y acá. Usted puede escoger dónde quiero pagar y una vez que lo hace, de acuerdo a los acuerdos que hay, usted se queda pagando en esa dirección. Así que es una oportunidad que hay para personas que están en esa, pasando en ese tramo. Y el último punto, para ya ir dándole final, que hemos tomado buena parte de esta mañana, pero creo que esto es importante, lo comprometimos y queríamos hacer definitivamente, explicar lo que es la importancia de esto y quizás en una forma relativamente sencillo, donde las personas lo puedan entender. Obviamente esto tiene un montón de implicaciones, estaríamos aquí en una maestría para un semestre completo hablando de este tema, pero la idea es los 7 puntitos básicos, eso es lo que hemos querido tratar de resumir. Y el último punto tiene que ver con la pregunta que nos hacen siempre. Cuando una persona se retira, empieza a recogerlo y aparte de eso está trabajando y trae el papelito de socio y dice, ¿tengo que pagar impuestos de esto también? ¿Me toca o no me toca? Franco, ¿cuál es tu experiencia que tú has visto en ese detalle? Bueno, esto pareciera algo muy sencillo, muy particular, pero tiene tantas implicaciones. Están varios casos. Está el caso donde la persona solamente percibe, alcanzó la edad máxima y está recibiendo el máximo del Seguro Social, el 1.25. Entonces, la persona solamente vive del Seguro Social. Esa persona, en primera instancia, si no tiene otro ingreso, no tiene que pagar, no tiene que hacer una declaración de impuestos y no tiene que pagar taxes por ese retiro del Seguro Social. Si solamente lo que recibe es la formita del Seguro Social. Está el otro caso donde esa misma persona tiene un trabajo por W2. Entonces, tiene Seguro Social y tiene un trabajo por W2. Entonces, pudiese pagar impuestos o hay un máximo de un 85% que pudiese estar allí sujeto al impuesto. Y eso va a depender de cuánto usted haya ganado en su W2. Si usted se ganó $50,000 por Seguro Social y se ganó $50,000 por W2, una buena parte del impuesto va a ser tributable, del impuesto del ingreso del Seguro Social. Entonces, por eso es siempre bueno y interesante que las personas que reciben Seguro Social sepan y entiendan cuánto es el máximo que ellos pudiesen ganar, porque a veces tienen un trabajo part-time. Entonces dice, ¿sabes qué? Para no quedarme en mi casa, quiero hacer un part-time, pero ya sé que mi part-time no me puedo pasar de tanto porque no quiero tener implicaciones. Entonces, las personas se van acomodando en función de eso. Y la tercera situación que se ve y bastante interesante es que vienen ya con los taxes hechos. De hecho, ayer vi un caso así, donde la persona llegó con los taxes hechos y le pregunté, ¿y usted cuándo empezó a recibir el Seguro Social? Y me dijo, hace 3 años. Y digo, los últimos 2 años no se lo incluyeron con los impuestos. Y tenía un impuesto, tenía una forma W2, tenía un K1, o sea, tenía información. Entonces, la preparadora anterior no le colocó el retiro del Seguro Social dentro del cómputo de la declaración de impuestos. Y yo le dije, mira, esto te va a pasar en 2 años de ahora, te va a llegar una carta del IRS, una CP2000, y te va a decir que terceras partes notificaron que tú tenías un dinero del Seguro Social que no colocaste en tus impuestos. Así que esas 2 declaraciones de impuestos tenemos que enmendarlas. Y eso es algo que nosotros vemos mucho cuando vienen clientes nuevos, siempre les decimos, por favor, traiga la declaración de los años anteriores para echarle un ojito. Porque en un caso como ese que tú mencionas, donde detectamos que había un error, inmediatamente le aconsejamos y le dejamos saber, usted tiene la opción de corregirlo y solamente va a pagar intereses y las penalidades mínimas. Sin embargo, si usted deja que lo corrija el IRS, va a pagar intereses y las penalidades máximas, porque esa es la realidad. Entonces, tratamos de inducirlo hacia, hágalo ya, corrígalo, no espere la carta, y de esa forma se baja el monto de penalidad que usted tendría que pagar, porque al final le va a tocar pagar. El IRS, cuando manda estas cartas, como la que Franco menciona, que es la CP2000, es una carta de discrepancia. Nunca he visto una carta de discrepancia que diga, mira,
los cómputos estaban mal y aquí está el cheque porque te debo dinero. Las cartas siempre son a favor de ellos. O sea, la carta siempre es, me debes dinero. Dejaste de reportar algo en la declaración de impuestos, por lo cual te lo estamos cobrando ahora, ¿no? Y al cobrártelo, pues te lo vamos a cobrar completo con todo y ese tipo de cosas. Así que hoy hemos querido sacar este tiempito para hablar del tópico de los 7 puntos, ¿verdad?, más importantes en el self-employment. Que usted sepa que tiene el self-employment, podemos decir que es lo mismo que el Seguro Social y Medicare, este sistema de retiro que tiene Estados Unidos establecido, que está válido para personas pues, que estamos dentro de Estados Unidos, que tenemos un número de seguro social y podemos ir acumulando, que tenemos el derecho de irlo cogiendo a ciertas edades y dependiendo de la cantidad que hayamos aportado, nos van a dar. Voy a dar un último puntito y ya cambiamos el switch para ir al otro lado. ¿Cómo el Seguro Social computa cuánto me va a dar? ¿Verdad? Porque hablé de que hay un máximo. Ahora, la pregunta es cómo me tocará el máximo, porque yo levanto la mano, todos levantamos la mano para que nos den ese máximo. Pero la pregunta es, ¿cómo es la fórmula? ¿Cómo el Social Security Administration hace la fórmula? Lo primero que el Social Security, y esto es por ley, lo primero que el Social Security, y esto fue una ley que se enmendó en el 18, si no me equivoco, este milenio, ahora, hace poquito. Lo primero que hace es dividir sus ganancias, sumarlas todas, las que tenga, y dividirlas entre 35. 35. Quiere decir que si usted aportó 20 años, al dividirlo entre 35, el valor va a ser más bajito de promedio. Ese es un detalle muy importante, ¿no? Lo van a dividir entre 35 y de ahí aplicar la fórmula inflación, una serie de cosas para determinar cuánto le van a dar. O sea que técnicamente hay que estar trabajando 35 años, aportando esos 35 años al IRS, al Social Security, para que tenga derecho a coger algún dinerito. Y de hecho, anoté aquí algo que me parece que es importante, lo voy a buscar rapidito, que tiene que ver con cuánto es lo menos que puedo ganar para que me acumule. El Seguro Social se basa en acumulación de quarters, trimestres. Y cada trimestre yo debo de ganar un mínimo de $1,510. $1,510. Eso significa un ingreso anual de unos 6,040. Yo debería tener un ingreso mínimo de 6,040 para tener los trimestres necesarios. En otras palabras, una persona que trabaja por cuenta propia y reportó $4,000, acumuló 0 para el Seguro Social. Esto es importante, especialmente para personas que trabajan por cuenta propia, sepa que hay un mínimo que usted tiene que ganar para que cuente para el retiro del Seguro Social. Si usted tiene demasiado poco ingreso, apriétese un poquito para que pueda tener más ingresos y llegue por lo menos a ese mínimo para que al pasar el tiempo tenga la capacidad de poder conectar. Así que hay un mínimo que ganar para acumular. Cada trimestre, un año tiene 4 trimestres. Entonces, por eso es que dicen que son 10 años. Yo tengo que haber trabajado por lo menos 10 años. Eso es cierto, pero te van a dividir la ganancia, el acumulado, entre 35 para de ahí determinar cuánto es lo que te van a dar. Así que trate de acumular lo correcto, acumular lo más posible, haga sus declaraciones como es correcto para que cuando llegue este momento, porque todos vamos a llegar a este momento de retiro, no uno más adelante y uno más atrás, todos vamos a llegar porque es una edad específica. Así que cuando lleguemos a ese momento, podamos tocar la puerta y felizmente nos digan, conozco quién eres, aquí tengo tu cuenta y esto es lo que te toca. Cualquier otra información, pues bueno, comuníquese siempre, estamos a su orden a través de todas las redes sociales, Cordero CPA. Usted está mirando esto por Facebook o YouTube, y usted está disfrutando de Cafecito con Cordero. Así que voy a tomar un cafecito y tenemos una intervención y regresamos de nuevo. Bendiciones.